Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Es una alegría estar nuevamente en un nuevo día, considerando las grandes bendiciones de Dios. Y hoy el título del mensaje es Nacido en un río. Y la historia a contarse se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Y vamos a considerar con atención la historia de Naamán. Mis queridos amigos y hermanos, Naamán era un general valiente, rico y famoso del ejército de Siria que había contraído lepra, la enfermedad más espantosa en los tiempos bíblicos. Se dice que la lepra significaba aislamiento de los seres queridos y una muerte lenta y miserable. Una muchacha esclava hebrea que trabajaba en la casa de Naamán dijo que si su amo solamente acudiera donde el profeta Eliseo en Israel, él sanaría a Naamán de la lepra. Dispuesto a asirse de cualquier hilo de esperanza, Naamán emprendió el largo viaje hasta Israel. Con él, dice la historia, iba un pequeño grupo de guardaespaldas personales y una fortuna real para pagar por el milagro de la sanidad. Cuando este personaje, Naamán, finalmente se detuvo delante de la humilde casa de este personaje, el profeta Eliseo, no salió. En su lugar envió a su siervo con estas simples instrucciones: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La orden del profeta de lavarse implicaba que Naamán estaba sucio. Haberle dicho que se lavara 7 veces y nada menos que en un río lodoso era demasiado para este orgulloso general sirio. Con furia, dice la historia que Naamán giró su caballo y comenzó a cabalgar de regreso. Pero para poder llegar a Damasco, Naamán tenía que cabalgar a lo largo del río Jordán. Al pasar cerca de los siervos de Naamán, le rogaron que probara el consejo del profeta. Así que, deteniendo su caballo, se desmontó y puso a un lado la armadura que cubría la evidencia horrible de la lepra. Naamán lentamente descendió a las aguas del Jordán 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se sumergió en las aguas del río Jordán sin ningún resultado. Pero cuando salió la 7ª vez, la lepra había desaparecido. Su piel estaba pura y saludable como la de un bebé. Así como Naamán, mis queridos amigos, así como él experimentó la restauración, tú y yo también podemos experimentar la sanidad de un nuevo nacimiento. Yo te pregunto en este momento, mi querido hermano y amigo que escuchas, ¿qué profeta del Nuevo Testamento bautizaba en el río Jordán? Cuando vamos a San Mateo 3:1, 5 y 6, los versículos, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Las historias de los evangelios comienzan y terminan con el tema del bautismo. Obviamente esta es una enseñanza muy importante para Jesús. Incluso él dio la orden de ir y predicar el evangelio en San Mateo 28, 18 y 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además yo te pregunto, ¿qué gloriosa ceremonia bíblica simboliza la limpieza de la lepra del pecado? En Hechos 22:16 dice: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, la ordenanza bíblica del bautismo simboliza la limpieza del pecado de una persona, así como también el nuevo nacimiento.
De acuerdo a la Biblia, ¿cuántas clases de bautismos son aceptables? Yo te pregunto. En Efesios 4:5, el apóstol Pablo declaró así: un Señor, una fe, un bautismo. Hoy en día, mis amigos, hay por lo menos unas 15 ceremonias diferentes llamadas bautismo. Pero de acuerdo a la Biblia, existe solamente un verdadero bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La palabra griega bautizo significa sumergir, significa hundir, significa zambullir. Una persona no ha sido bautizada a menos que haya sido completamente sumergida o sepultada en el agua. La palabra bautismo siempre es usada en la Biblia en referencia a la sagrada ordenanza del bautismo. Las palabras griegas para rociar o verter nunca son usadas. Si ustedes han visto a alguna persona que lo rocean agüita encima de su cabeza o algún niño, no es de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es tu ejemplo, es mi ejemplo. ¿Cómo fue bautizado él? En San Marcos, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: Jesús vino y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Juan bautizó a Jesús por inmersión en el mismo río donde Naamán fue limpiado de su lepra. Note que estaban en el Jordán, no en la ribera, y Jesús subió del agua. Es por eso que Juan estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, según lo menciona San Juan 3:23. Los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús. Así lo declara Primera de Pedro 2:21, él fue bautizado por inmersión, porque así conviene que cumplamos toda justicia, dijo Jesús en San Mateo capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo bautizó Felipe el tesorero de Etiopía? Cuando vamos a Hechos 8:38 y 39, dice así: y bajaron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué otras verdades están simbolizadas por el bautismo? En Romanos 6:4 menciona: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis queridos amigos y hermanos, el bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Primero, hay una muerte al pecado. Luego la sepultura en el agua de la antigua vida pecaminosa y finalmente la resurrección a una nueva vida al salir del agua. El bautismo, mis queridos amigos, el bautismo por inmersión se ajusta perfectamente a este simbolismo. La vida de pecado perece. Luego hay una breve suspensión de la respiración mientras que la persona que está siendo bautizada es inclinada hacia atrás hasta que su cuerpo queda totalmente cubierto o sepultado en el agua. Entonces la persona es levantada del agua tomando un gran respiro como un bebé recién nacido para vivir una vida completamente nueva, simbolizando la resurrección. Ninguna otra clase de bautismo corresponde adecuadamente a este simbolismo bíblico. Algunos dicen que guardan el domingo como santo en honor a la resurrección, pero esta práctica nunca es mencionada en la Santa Biblia. Consideremos con atención lo que estamos avanzando en relación a este mensaje. Yo te pregunto además, ¿cuán importante es el bautismo? ¿Qué consideras tú? Cuando vamos a la Biblia, en San Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, es decir, será perdido. En San Juan 3:5 dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
no puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo, mis queridos amigos, es un mandato bíblico claro y esencial. Sin embargo, cuando el bautismo es imposible, como lo fue para el ladrón en la cruz, Jesús acredita su propio bautismo a esa persona, según lo encontramos en San Mateo capítulo 3, versículo 15. Pero, ¿qué bendita ceremonia puede ser comparada con el bautismo? Cuando vamos a Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, el bautismo es como una ceremonia del matrimonio. La Biblia dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Así lo declaró Isaías en el capítulo 54, versículo 5. Así como la mujer toma el nombre del marido en el matrimonio, así los cristianos toman el nombre de Cristo. De ahí en adelante son llamados cristianos. Ambas ceremonias deben basarse en el amor y el compromiso para que sean significativas. El bautismo es tan esencial para la vida cristiana como lo es una boda para un matrimonio. ¿Qué mandato dio Jesús a sus discípulos precisamente antes de su ascensión? En San Mateo 28:19 dio la orden a ti y me lo dio a mí y lo dio a sus discípulos en ese momento y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Pedro más tarde siguió este mandato. Consideró con atención esta declaración de Jesús cuando en el día del Pentecostés dijo a los penitentes, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esta declaración a la invitación de las personas que tenían en ese momento de frente lo encontramos en Hechos 2:38. Ahora, yo te pregunto, ¿qué calificaciones bíblicas deben proceder al bautismo? Es decir, una persona antes de bautizarse primero tiene que entender las enseñanzas de Jesús, según San Mateo 28:19-20. Luego tiene que creer todas las enseñanzas de Jesús, según San Marcos 16:16. Luego tiene que arrepentirse de los pecados pasados, según Hechos 2:38. Luego creer de todo corazón, según Hechos 8:37. Luego consentir en apartarse del pecado, según San Lucas 3:7 y 8 y Romanos 6:5 y 6. Y luego, finalmente, aceptar a Cristo como su Salvador personal y experimentar el nuevo nacimiento, es decir, ser bautizado. Así se menciona en 2 Corintios 5:17 y San Juan 3:3 y 5. Siendo que un infante no puede cumplir con ninguno de los pasos mencionados, obviamente no es bíblico bautizar a un niño hasta que sea suficientemente grande para poder comprender las buenas nuevas del Evangelio. Si tú ves a una persona bautizando a un infante, considera con atención que esa persona está totalmente equivocado si tú consideras lo que la palabra de Dios menciona. Ahora, ¿dónde se han originado todas las formas falsas del bautismo? Cuando vamos a Marcos 7:8, dice de esta manera, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Si tú ves que una persona es siendo bautizado de manera contraria a lo que la palabra de Dios dice, es tradición humana. El bautismo, mi querido amigo, el bautismo por inmersión fue la única forma del bautismo practicada durante los tiempos bíblicos y por los siglos después de la cruz. Más tarde, hombres mal encaminados introdujeron otras formas de bautismo por razones de conveniencia. De esta manera, la sagrada ordenanza divina del bautismo fue puesta a un lado y su rico significado simbólico fue oscurecido. ¿Qué dice la Biblia? Yo les pregunto acerca de aquellos que colocan las enseñanzas de los hombres por encima de la verdad de Dios. En San Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dijo así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema.
Ahora, yo te pregunto, ¿acaso el bautismo del Espíritu Santo reemplaza el bautismo por inmersión? En Hechos 2:38 dijo Pedro así: arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así de que, ¿acaso el bautismo del Espíritu Santo reemplaza el bautismo por inmersión? Es no la respuesta. Note que cuando Pedro estaba predicando, según Hechos 10:44 al 48, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando, muchos de los cuales no habían sido bautizados. Aunque ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, Pedro igualmente insistió en bautizarlos en agua. Ahora, ¿es apropiado el rebautismo? Cuando vamos a Hechos 19, 2 al 5, dice de esta manera: y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso en la actualidad, por ejemplo, hay personas que consideran con atención algunas verdades, como la verdad del sábado y otros temas más del infierno, y ellos dicen: bueno, yo ya me bauticé. Pero al considerar esta declaración bíblica, ellos nuevamente se rebautizan y forman parte del pueblo adventista, el pueblo de Dios. Un día, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso, encontró a 12 hombres que habían sido bautizados por Juan el Bautista, pero que nunca habían escuchado acerca del Espíritu Santo. Así que al recibir esta importante nueva de luz, fueron rebautizados igualmente. Si una persona ha perdido su experiencia cristiana completamente, o se ha ido de la iglesia, se ha alejado de Jesús, de Dios, debe ser rebautizada al regresar al Señor. El rebautismo, mis amigos, es también apropiado si una persona no ha sido bautizada por el método bíblico. Ahora, ¿está vinculado el bautismo con pertenecer a una iglesia? Yo les pregunto, ¿cuál es tu respuesta? Pero no te preocupes, en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se unieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Colosenses 3:15 dice así: fuisteis llamados a un solo cuerpo, declaró el apóstol Pablo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia, la esposa de Jesús. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y en 1 Corintios 12:13 menciona Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Las escrituras no se equivocan. Todo el pueblo de Dios es llamado a un solo cuerpo, el cual es la iglesia, y entramos por él a través del bautismo. Después de un nacimiento, un bebé debe ser colocado en el ámbito de una familia para su desarrollo, protección y crecimiento. Si rechazo el bautismo, ¿el consejo de quién estoy rechazando? Yo te pregunto. En San Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Es decir, perdieron ese privilegio. Y muchos de nosotros podemos negarnos y considerar tal vez personalmente que hay salvación, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no hay salvación. Tienes que bautizarte de acuerdo al ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo su padre? En San Marcos 1:9 y 11 dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando un hijo de Dios se arrepiente de sus pecados y es bautizado,
Él se complace, Dios se complace. Dice que cuando una persona viene a Jesús de una manera total, bautizándose, hay fiesta en los cielos. Yo te pregunto, mi querido amigo y hermano, ¿te gustaría comenzar a prepararte para el sagrado rito del bautismo? Para que Dios pueda decir de ti, este es mi hijo, esta es mi hija amada, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Espero que esta sea tu respuesta, que tú puedas considerar con atención, que un día no muy lejano puedas considerar con atención este rito sagrado que te da la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios y también la certeza de la vida eterna. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.